Lárgate, mendiga, no arruines mi boda con tu miseria». Las palabras se clavaron en el aire como cuchillos. Doña Elvira se quedó inmóvil, con las manos temblorosas sujetando una cajita de madera, envuelta en un pañuelo bordado. Frente a ella, bajo un arco de flores blancas y luces doradas, su nieto Adrián, vestido con un traje impecable y una sonrisa de soberbia en los labios, la señalaba ante los invitados que contenían la risa con un pudor hipócrita. Las cámaras seguían grabando, los meseros detenían su paso, y Lucía, la hija ingrata de Elvira, bajaba la mirada fingiendo no conocerla. Elvira sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había pasado la mañana entera preparando aquel regalo, un relicario con una foto de Adrián de niño, y una carta escrita a mano donde le deseaba felicidad. Había pedido un préstamo en la tienda del barrio, solo para comprar un vestido decente y unos zapatos nuevos, porque no quería avergonzarlo el día más importante de su vida. Había pensado que, tal vez, después de tantos años de silencio, su hija y su nieto la recibirían con una sonrisa, con un abrazo, con algo que recordara los días en que fueron familia. Pero lo único que recibió fue ese grito, ese veneno que le rompió el alma. Los guardias del evento se acercaron sin saber qué hacer. Ella no decía una palabra. Solo la respiración entrecortada y los ojos húmedos sostenían la dignidad que todavía le quedaba. Una señora del servicio trató de interceder, pero Lucía, temerosa de hacer un escándalo, movió la cabeza con una frialdad que heló a todos. «Por favor, sáquenla», ordenó el coordinador del evento, mientras los fotógrafos bajaban discretamente las cámaras para no capturar la humillación de una anciana. Elvira miró una vez más a su nieto, el mismo niño que había criado entre canciones y cuentos, el mismo que corría al mercado con ella a comprar pan dulce, y no lo reconoció. En su lugar había un hombre arrogante, vestido de lujo, incapaz de recordar quién le enseñó a escribir su primer nombre. «Solo venía a felicitarte, hijo», murmuró ella, casi sin voz. Pero Adrián ya había volteado el rostro, ocupado en posar para la siguiente fotografía. Elvira bajó la mirada, apretó la cajita contra el pecho y caminó lentamente hacia la salida, entre murmullos que dolían más que cualquier empujón. «¿Quién la invitó?», preguntó alguien con desprecio. «Debe ser una pordiosera que se coló», respondió otra mujer con voz de burla. Nadie se atrevió a detenerla. Nadie. Afuera, la noche brillaba con los fuegos artificiales del banquete, y ella, en la oscuridad del estacionamiento, se quitó los zapatos nuevos porque le lastimaban los pies hinchados. Caminó descalza hasta el borde del camino, con el corazón latiendo despacio, como si cada paso fuera un adiós. Recordó los días en que sostenía a Adrián en brazos, cuando su hija aún era dulce, cuando la pobreza no era motivo de vergüenza, sino de unión. Recordó las noches de trabajo, las costuras hasta la madrugada, los sacrificios silenciosos para que a su hija no le faltara nada. Todo parecía tan lejano, tan ajeno, tan inútil ahora que ni siquiera su nieto la reconocía como abuela. El aire olía a flores caras y perfume extranjero, pero también a desdén y olvido. Doña Elvira respiró hondo, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y miró una última vez hacia el salón iluminado. Detrás de los ventanales, los invitados brindaban, reían, bailaban. Lucía abrazaba a su nuera, fingiendo elegancia, y Adrián levantaba su copa de champaña,
sin imaginar que la mujer a la que acababa de humillar era la razón por la que su madre había podido estudiar, casarse y ascender en la vida. La razón por la que él, aquel muchacho orgulloso, podía llamarse millonario. Elvira abrió la cajita que aún sostenía contra el pecho. Dentro, junto al pequeño relicario, estaba el recibo amarillento de una transacción bancaria de hacía más de 20 años. El comprobante de los 200,000 pesos con los que había pagado la universidad de su hija, vendiendo la casa que su difunto esposo le había dejado. Guardó el papel con cuidado, lo volvió a doblar y con una serenidad amarga murmuró para sí: tarde o temprano, la verdad siempre encuentra su camino. Y mientras un coche pasaba lentamente junto a ella, iluminando su figura cansada con los faros, se dio media vuelta y se alejó del ruido y del brillo de la boda, envuelta en la dignidad que ni el insulto más cruel podía arrebatarle. No sabía aún lo que ese viejo papel traería, ni que aquella noche de humillación sería también el inicio de su justicia. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que volver a los días en que doña Elvira lo dio todo por amor. Recuerdo que cuando Lucía nació, el doctor me dijo que tenía los pulmones fuertes, que lloraba con ganas, como si desde el primer segundo ya reclamara su lugar en el mundo. Yo la sostuve entre mis brazos, temblando de emoción, y le prometí que haría todo lo que estuviera en mis manos para que jamás le faltara nada, ni comida, ni amor, ni educación. Éramos pobres, sí, pero en mi casa nunca faltó la decencia ni la esperanza. Mi marido, don Gilberto, era maestro rural. Enseñaba en una escuelita de paredes de adobe y pizarrones viejos, y yo tenía una tiendita en la esquina donde vendía pan dulce, jabón y granos. Entre los dos juntábamos apenas lo justo, pero nuestra mayor riqueza era ver a la niña crecer sana, curiosa, con esos ojos grandes que parecían llenos de futuro. Cuando Gilberto murió de un paro mientras dormía, Lucía apenas tenía 15 años, y me quedé sola con una tristeza que me partía el alma, pero con una determinación que me sostuvo: sacar adelante a mi hija, cueste lo que cueste. Vendí la camionetita vieja, cerré la tienda y me puse a coser para afuera. Las vecinas me llevaban ropa. Yo la arreglaba en una máquina que chirriaba como si se quejara del peso de tanta necesidad. Lucía era lista, tan lista que los maestros me decían que sería alguien importante. Entró a la universidad con una beca parcial para estudiar arquitectura, pero aún así hacía falta dinero, mucho más del que yo podía reunir. Recuerdo el día en que el director me dio la lista de materiales: compás, escalímetro, libros carísimos y una cuota que no tenía de dónde sacar. Esa noche me quedé mirando el retrato de Gilberto y le hablé como si me oyera. «Viejo, no puedo dejar que la niña deje los estudios. Tú sabes que es su oportunidad. Yo encuentro la manera». Y la encontré. Vendí la casa que él me había dejado, esa casita pequeña con patio y bugambilias en la entrada, donde habíamos vivido los tres, donde él sembró un limonero que todavía daba frutos. Fui al banco, con las manos sudando. Firmé papeles que ni entendía y recibí el dinero. 200,000 pesos. Nunca había tenido tanto junto y me dolió entregarlo, pero en mi corazón sabía que no lo estaba perdiendo. Lo estaba sembrando en el futuro de mi hija. «Con esto pagas tu carrera completa, mija,
y te prometo que el día que te vea con tu título en las manos, voy a sentir que tu padre sigue aquí contigo». Lucía me abrazó llorando. En ese momento creí que lo entendía todo, que el amor de madre se pagaba con gratitud. No imaginaba que los años y la ambición iban a borrar esa memoria, como si nunca hubiera existido. Durante la carrera, me llamaba cada semana. Me contaba de sus proyectos, de sus amigos, de las fiestas en la facultad. Yo escuchaba con orgullo y con un poco de miedo, porque notaba cómo su voz se iba volviendo diferente, más refinada, más distante. Empezaba a corregirme cuando hablaba. «Mamá, no se dice ansina, se dice así. Mamá, no diga pa, suena feo». Yo sonreía, fingiendo que no me dolía, porque pensé que era normal, que estaba aprendiendo. Y mientras tanto, yo seguía cosiendo, a veces hasta de madrugada, para mandarle dinero extra, para que no pasara vergüenzas entre sus compañeros. En mi barrio decían que yo era una santa por todo lo que hacía por ella, pero yo solo era una madre que no sabía querer a medias. El día de su graduación me puse el vestido más bonito que tenía, uno color vino, que yo misma había confeccionado. Lucía me había dicho que no hacía falta que fuera, que habría mucha gente importante, pero yo insistí. «¿Cómo no voy a estar el día que te conviertes en arquitecta, hija?» Llegué temprano al auditorio, con un ramo de flores que compré fiadas en la florería. Cuando la vi subir al escenario con su toga negra y el birrete ladeado, el corazón se me quiso salir. Pero lo que más recuerdo de ese día no fue su diploma, sino la mirada que me dio cuando me acerqué para abrazarla. No era de emoción ni de orgullo, era una mirada incómoda, como de alguien que no quiere que lo vean con su pasado. «Mamá, por favor, no haga escándalo». Escándalo. Yo solo le había dicho que la quería. Me aparté despacio, fingiendo que entendía, y me quedé atrás, mirando cómo posaba para las fotos con sus profesores y con su novio de entonces, un muchacho de familia rica que la miraba como si la estuviera midiendo. Después de eso, todo cambió. Se mudó a la capital, empezó a trabajar en una constructora y, poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas, más frías, más escasas. Cuando me visitaba, ya no se sentaba en la cocina conmigo. Decía que el olor del comal se le quedaba en la ropa. Traía perfumes costosos y hablaba de clientes, de socios, de oportunidades. Yo la escuchaba con una mezcla de admiración y tristeza, porque veía en su rostro los rasgos de su padre, pero ya no encontraba en sus palabras el alma de antes. Pasaron los años. Un día me llamó para decirme que se casaba. «Es una boda elegante, mamá, con gente importante. Pero no se preocupe, yo le mando un vestido bonito». Y cumplió. Me mandó un vestido de encaje, hermoso, pero apretado, que me hacía sentir disfrazada. En la ceremonia, cuando quise acercarme a los invitados, Lucía me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «No hable mucho, mamá. No todos entienden su forma de ser». Sentí una punzada en el pecho, como si me arrancaran el orgullo de madre. Pero me callé. Sonreí para las fotos. Sostuve su ramo mientras ella bailaba con su nuevo marido, y me repetí a mí misma que el amor de los hijos no siempre se muestra como uno espera. Luego nació Adrián, y fue como si el cielo me devolviera un poco de luz. Lucía me pidió que me fuera a vivir con ellos un tiempo para ayudar con el bebé, y esos meses fueron los más felices desde que Gilberto partió.
Yo me levantaba de madrugada a preparar el biberón, le cantaba al niño con voz bajita, le cosía su ropita, lo llevaba al parque en su carriola. A veces, cuando lo veía dormir, pensaba que todo el sacrificio había valido la pena, que aquella casa que vendí no había sido pérdida, sino destino. Pero la alegría duró poco. Cuando Adrián empezó a caminar, Lucía contrató a una niñera joven, de esas que hablan inglés y usan uniforme. «No quiero que el niño se acostumbre a ciertos modismos, mamá», me dijo con una sonrisa helada. Yo entendí el mensaje. Mi acento, mi manera de vestir, mis cuentos del rancho ya no cabían en ese nuevo mundo. Poco a poco me fueron desplazando. Ya no me pedían que cocinara, ni que cuidara al niño, ni que tejiera sus cobijas. Me daban dinero para comprar algo lindo y me mandaban de regreso a mi barrio cada vez que llegaban visitas. Un día escuché sin querer una conversación entre Lucía y su esposo. Él decía: «Tu mamá no encaja, amor, no combina con el entorno que queremos proyectar». Y ella respondió, sin dudar: «Lo sé, pero no quiero herirla. Ya buscaré cómo alejarla poco a poco». Esa noche lloré sin hacer ruido, para no despertar a mi nieto. Al amanecer, me fui sin avisar. Dejé una nota en la mesa: «Los amo, no se preocupen por mí». Volví a mi barrio, a un cuartito rentado detrás de una panadería. Viví de lo poco que sabía hacer: remendar, vender dulces, limpiar casas. Adrián me visitaba de vez en cuando, al principio con una sonrisa genuina, luego con la indiferencia apurada de quien ya tiene otra vida. Mi mamá dice que no salga mucho por aquí, abuela, que es peligroso. Yo solo le acariciaba el cabello y le daba galletas de canela. No lo culpaba. Era un niño repitiendo lo que oía. Pero dentro de mí algo se rompió. Su voz, que antes me traía consuelo, empezó a dolerme como eco de todo lo que había perdido. Los años siguieron su curso, sin prisa, pero sin pausa. Lucía prosperó. Su esposo abrió una empresa de bienes raíces y de pronto se convirtieron en gente de sociedad. Yo los veía de lejos, en las revistas locales, sonriendo, posando en eventos de beneficencia. Nadie mencionaba a la vieja costurera que había vendido su casa para pagar la universidad de aquella mujer. Nadie, solo yo guardaba ese papel doblado en un cajón, el recibo amarillento que a veces sacaba para mirarlo y recordarme que mi sacrificio no había sido un sueño. A veces me preguntaba si algún día lo recordarían, si en una de esas fiestas elegantes, entre copas de vino y risas falsas, a Lucía se le escaparía un pensamiento. Mi madre hizo todo esto posible, pero los años me enseñaron que la gratitud es un lujo que los ricos ya no pueden permitirse, y así seguí, sola pero en paz, hasta el día que me llegó la invitación a la boda de mi nieto. Una tarjeta gruesa, de papel marfil, con letras doradas y olor a perfume caro. No venía acompañada de una llamada, ni de una nota, ni de una palabra, solo el nombre, la fecha, la hora y un «se ruega» etiqueta rigurosa. La miré largo rato y sentí algo dentro de mí encenderse. No era orgullo ni curiosidad, era necesidad. Necesidad de cerrar un ciclo, de mirarles a los ojos y comprobar si aún quedaba algo de corazón detrás de tanto brillo. Guardé la invitación dentro del mismo sobre donde conservaba el recibo del banco. 2 papeles, 2 historias. Uno que me recordaba lo que di,
otro que me mostraba lo poco que me devolvieron. Me prometí que iría, no para pedir, sino para mirar, para ponerle punto final a una vida de silencios. Y esa promesa me sostuvo los días previos, mientras planchaba mi vestido viejo, mientras lustraba los zapatos y preparaba la cajita de madera con la foto del niño que una vez me llamó mi abuela del alma. No sabía aún que esa decisión, tan simple y tan terca, me llevaría de nuevo al centro del desprecio y de la justicia. No sabía que aquella boda, pensada para mostrar poder, se convertiría en el escenario donde la verdad, esa verdad que yo había guardado por décadas, saldría a la luz como una semilla que por fin germina, aunque el campo ya esté lleno de espinas. Porque en este mundo, las heridas de una madre nunca se cierran, solo esperan el momento exacto para ser vistas. Con el paso de los años, aprendí que el silencio puede doler más que los gritos. No hubo una sola discusión con mi hija, ni un portazo, ni una palabra hiriente lanzada al aire. Todo lo que destruyó nuestra relación fue el silencio, ese que se instala en las casas finas, donde ya no hay espacio para la voz de las madres pobres. La primera vez que lo sentí fue una tarde en la que Lucía me pidió que no la acompañara a una comida con sus colegas. «Mamá, no se ofenda. Es que es una reunión de trabajo y no va a sentirse cómoda». Yo sonreí, fingiendo que lo entendía, pero cuando vi que sí llevó a la suegra, elegante con su collar de perlas y su acento extranjero, me encerré en mi cuarto y lloré. Como una niña, aquella noche, mientras hacía café de olla, me repetí a mí misma que los hijos cambian, que la vida moderna los vuelve distintos, que no debía sentirme menos por no encajar en sus nuevas costumbres. Pero dentro de mí germinó la certeza de que la vergüenza había sustituido al amor. Con el tiempo, esas ausencias se volvieron costumbre. Me llamaba solo en cumpleaños o cuando necesitaba que cuidara a Adrián. Cuando yo llegaba, él corría a abrazarme. Me pedía que le contara historias del rancho, pero Lucía fruncía el ceño. «Mamá, no le meta esas ideas antiguas. El niño necesita mirar al futuro». El futuro. Esa palabra me empezó a doler, porque en su boca sonaba como si el futuro no tuviera lugar para mí. Una tarde, mientras preparaba chocolate caliente para el nieto, escuché a Lucía decirle a una amiga por teléfono: «Sí, es que mi mamá insiste en venir. Pobrecita, no tiene nada que hacer y se siente sola». Esa frase me partió el alma. Pobrecita. Como si ser madre fuera una enfermedad. Fue en ese tiempo cuando conocí a doña Petra, mi vecina del barrio, una mujer robusta, de voz alegre, que siempre tenía palabras de consuelo. Ella me veía sentada en el porche cosiendo y me traía pan dulce o me invitaba a rezar el rosario los viernes. Una tarde, mientras yo le contaba con vergüenza que mi hija ya casi no me hablaba, me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han sufrido y me dijo: «Mire, doña Elvi, los hijos a veces se pierden entre tanto dinero y tanta apariencia, pero el corazón, por más que se aleje, un día recuerda quién le enseñó a amar». Yo quise creerle. Petra fue testigo del principio de mi humillación, aunque yo todavía no lo veía así. Lucía me pidió que la ayudara a organizar la fiesta de 15 años de una sobrina de su esposo. «Solo para que me ayude con los arreglos de las mesas, mamá. No se preocupe, yo le doy algo por su tiempo». Me dolió esa última frase, como si mi cariño tuviera que pagarse.
pero fui igual, porque quería verla, porque quería sentirme útil. Pasé todo el día inflando globos, cortando flores, limpiando las copas de cristal. Cuando la fiesta empezó, Lucía ni siquiera me presentó a los invitados. «Es la señora que nos ayudó con la decoración», dijo, y sentí que algo dentro de mí se apagaba para siempre. Petra, que estaba en la cocina del salón porque había ido a ayudar también, me vio llorar a escondidas y me llevó un vaso de agua. «No llore, comadre. Un día se lo van a agradecer, ya verá». Pero yo ya sabía que no habría agradecimientos, solo distancia. Poco a poco, Adrián empezó a cambiar. El niño dulce que me buscaba para que le contara historias se fue convirtiendo en un joven frío, siempre con un teléfono en la mano, siempre con prisa. Cuando venía al barrio, ya no quería bajarse del coche. «Abuela, no me tomes fotos, por favor, no las subas a tus redes. No quiero que mis amigos me vean así, como si mi casa humilde fuera una mancha en su imagen». Una tarde de domingo, mientras él esperaba que Lucía terminara unas compras, se sentó frente a mí, tomó una galleta de canela y la dejó en la mesa sin comerla. «Mi mamá dice que usted debería mudarse a un asilo, abuela. Allí estaría más cómoda». Me quedé mirándolo sin decir palabra. No quise reprocharle, porque en el fondo sabía que no era él quien hablaba, sino el eco de su madre. «Estoy cómoda aquí, hijo, con mis plantas y mis recuerdos». Él bajó la mirada, incómodo, y no dijo nada más. El desprecio fue creciendo en gestos pequeños. Ya no me invitaban a las fiestas familiares, o si lo hacían, me sentaban en una mesa aparte con los empleados. Yo sonreía, por educación, por miedo a perder lo poco que quedaba. En cada visita, Lucía me daba dinero para que no me faltara nada, ese dinero que quemaba en mis manos, porque venía envuelto en condescendencia. Y sin embargo, lo aceptaba, no por mí, sino porque guardaba la esperanza de que algún día me necesitara de verdad y pudiera devolverle amor con amor. Un día, Petra vino corriendo a mi casa con un periódico en la mano. «Mire, doña Elvira, su hija salió en la portada. Dicen que va a recibir un premio de arquitectura». Allí estaba Lucía, sonriente, elegante, rodeada de empresarios. Yo miré la foto largo rato, sin rencor, solo con una nostalgia profunda. «Qué bonita se ve, comadre», dije, y Petra me abrazó. Pero esa noche, cuando apagué la luz, me quedé mirando el techo y me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Ya no esperaba que me buscara, ya no esperaba que me reconociera, solo quería paz. Pasaron los meses y llegó el día en que Adrián cumplió 25 años. Organizaron una cena en un salón de lujo. Me enteré por las redes sociales, porque una amiga del barrio lo vio en las noticias locales. «Mire, doña Elvi, su nieto ya es empresario. Tiene su propia constructora». Sentí orgullo, claro, pero también un vacío que no supe nombrar. Ni una llamada, ni una invitación, ni un mensaje. Ni siquiera un «gracias» por los años en que fui su nana, su enfermera, su abuela. Solo fotos de risas y copas, de trajes caros y brindis falsos. Una mañana de domingo, mientras barría el patio, escuché una camioneta detenerse frente a mi casa. Era Lucía. Bajó con lentes oscuros y una bolsa de marca, impecable como siempre. «Mamá, vine de paso». «Tengo prisa». Yo le ofrecí café, pero dijo que no. «Solo vengo a avisarle que Adrián se casa.
Encontró una muchacha buena, de familia conocida. La boda será grande. Me quedé muda. Esperé que me dijera que yo estaba invitada, que necesitaba mi bendición, algo. Pero ella solo agregó: no quiero que se preocupe por regalos ni por ropa. Es un evento formal, mamá, y hay gente muy importante. Esas palabras se clavaron en mí como una espina. ¿Y quieres que vaya?, pregunté. Lucía vaciló, fingiendo sonreír. Claro, si gusta, pero no se esfuerce demasiado. No quiero que se canse. Cuando se fue, Petra, que había escuchado parte de la conversación desde su puerta, se acercó y me dijo con ternura: «Comadre, no sé qué le pasa a esa muchacha, pero la vida da vueltas. Cuando uno humilla la raíz, el árbol termina seco». Yo asentí, aunque en ese momento no lo creí. Seguía pensando que el amor de una madre podía más que la soberbia. A medida que se acercaba la boda, las humillaciones se hicieron más evidentes. Lucía me llamó un par de veces para preguntarme si tenía vestido, y cuando le dije que usaría el que había arreglado yo misma, suspiró al teléfono. «Mamá, no quiero que los invitados piensen que está pasando necesidad. Si no puede comprar uno nuevo, yo le mando dinero». «No hace falta», respondí con calma, aunque por dentro me ardía la vergüenza. Terminé usando el mismo vestido antiguo color vino, el de la graduación, porque me recordaba que una vez ella había sido mía, que una vez todavía había amor. La víspera de la boda no pude dormir. Me quedé mirando el sobre con el recibo de los 200,000 pesos y el pequeño relicario de Adrián. Era como tener en las manos toda mi historia condensada. La madre que sacrificó, la hija que olvidó, el nieto que no conocía el origen de su fortuna. Pensé en quemarlo todo, en dejar el pasado quieto, pero algo en mi pecho me dijo que debía llevarlo, que la verdad no se destruye escondiéndola. Petra vino esa noche con un jarrito de atole y me abrazó fuerte. «Vaya, con la cabeza en alto, doña Elvi. Usted no debe agachar la mirada ante nadie. Que sepan quién es usted y lo que dio». Yo sonreí y le prometí que sería fuerte, aunque no imaginaba hasta qué punto tendría que demostrarlo. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol tibio y olor a tierra mojada. Me puse el vestido, peiné mi cabello blanco con esmero y guardé la cajita en mi bolso. Mientras caminaba hacia la parada del camión, sentí una mezcla de nervios y de paz, como quien va a cerrar una historia. Petra me acompañó un tramo y, antes de despedirse, me dijo al oído: «Si algo pasa, no se quede callada, comadre. Hay verdades que Dios mismo quiere que salgan a la luz». Yo no lo sabía entonces, pero esa boda no iba a ser un encuentro familiar. Iba a ser un juicio sin jueces ni abogados, pero con testigos y con una verdad que llevaba 20 años esperando su momento. Y aunque mi cuerpo temblaba de miedo, mi corazón, por primera vez en muchos años, estaba preparado. Porque el amor, cuando se convierte en dignidad, ya no tiembla ante el desprecio, arde, ilumina y, finalmente, revela. Cuando el camión me dejó frente al jardín donde se celebraría la boda, lo primero que sentí fue el olor del dinero. No era un perfume exacto, pero estaba en todo, en el brillo de las flores, en la música de cuerdas que sonaba sin pausa, en las risas seguras de quienes nunca habían tenido miedo de no llegar a fin de mes. Caminé despacio, cuidando que el viento no levantara el dobladillo de mi vestido viejo.
mientras mi corazón golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. Los guardias me miraron con desconfianza, pero bastó que dijera el nombre de mi hija y me dejaron pasar. Tal vez pensaron que era alguna parienta lejana, una invitada de compromiso. Y tenían razón. Eso era exactamente lo que era. Una presencia incómoda que nadie esperaba. Una sombra del pasado que venía a mezclarse con la perfección ajena. Adentro, todo resplandecía. Había flores blancas por todos lados, mesas de cristal, lámparas colgantes y fuentes de champaña. A un lado del altar, lucía radiante en un vestido azul oscuro, delgado, elegante, tan distinta de la muchacha que corría descalza en la casa de adobe de mi infancia. Cuando me vio, su sonrisa se tensó un instante, apenas lo justo para que yo entendiera que mi llegada no era bienvenida. Fingió sorpresa y se acercó con paso medido, sujetando su bolso como quien sostiene un escudo. «Mamá, qué gusto», murmuró entre dientes. «No esperaba que viniera. Me invitaste, ¿no?» «Sí, claro, pero pensé que no te sentirías cómoda. Hay mucha gente». Su mirada se deslizó por mi vestido, por mis zapatos gastados, por mis manos arrugadas. «Estoy bien, hija», respondí, conteniendo el temblor de mi voz. «Solo quiero saludar a mi nieto y desearle felicidad». El sol caía con una luz dorada sobre el jardín cuando Adrián apareció, hermoso y altivo, de la mano de su novia. La muchacha era perfecta, con sonrisa de revista y piel de porcelana, y cuando me acerqué un paso, Adrián torció el gesto. «Abuela», dije, y supe que no debía haberlo hecho. «Abuela», repitió él, con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si la palabra le pesara en la boca. Miró a su madre, que de inmediato intervino. «Mamá, siéntate, por favor, que ya va a empezar la ceremonia». Me senté al fondo, en una silla junto a la cocina, entre los meseros. Desde ahí observé cómo se juraban amor eterno, cómo la gente aplaudía y cómo Lucía lloraba discretamente, quizá por emoción, quizá por culpa. Cuando terminó la ceremonia y empezó el banquete, me acerqué a dejar mi regalo, la cajita de madera envuelta en el pañuelo blanco. Había pasado toda la noche puliendo el relicario, asegurándome de que la foto del pequeño Adrián estuviera limpia, sin polvo ni marcas del tiempo. Me presenté ante la mesa de los novios, con la esperanza de entregársela a solas, pero Lucía se adelantó. «Mamá, déjame el regalo. Yo se lo doy luego. Ahora están ocupados». «No, hija, quiero dárselo yo. Es importante». Ella respiró hondo, crispada. «Después, mamá, por favor». Su tono era el mismo que se usa para callar a un niño que está molestando. Me quedé parada unos segundos, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre mí. Algunos invitados murmuraban, otros sonreían con esa compasión cruel que se disfraza de cortesía. Y entonces sucedió. Adrián, irritado por la insistencia, se levantó, alzó la voz y gritó: «¡Lárgate, mendiga! No arruines mi boda con tu miseria». El sonido de su voz retumbó en el jardín como una bofetada. La música se detuvo. Las conversaciones murieron, y solo quedó el eco de esas palabras suspendidas en el aire. Sentí que el alma se me hacía añicos. No había imaginado una humillación tan pública, tan absoluta. No era solo el nieto repitiendo la soberbia de su madre.
Era el niño que crié con mis manos llamándome mendiga. Lucía se cubrió el rostro, fingiendo horror, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Yo quise hablar, explicar, pero la garganta se me cerró. El dolor era tan profundo que no salía ni el aire. Fue entonces cuando vi a doña Petra. Estaba allí, entre los empleados del banquete, con su delantal y su pañuelo en la cabeza. Al parecer, la habían contratado como ayudante de cocina. Nuestros ojos se cruzaron, y ella me miró con una mezcla de rabia y ternura. Caminó hasta mí, sin importar las miradas, y me susurró: «Muéstrales, comadre. Si no lo hace hoy, se muere con eso adentro». No sé de dónde saqué fuerza. Mis manos temblaban, pero abrí el bolso y saqué el sobre. El ruido del papel quebró el silencio. «No vine a pedir nada», dije, con la voz quebrada, pero firme. «Solo quería entregarte esto, Adrián. Es el comprobante del dinero con el que tu madre estudió. 200,000 pesos. La venta de mi casa. Lo guardé todos estos años, esperando que alguien recordara de dónde viene lo que tienen». Hubo un murmullo general, un estremecimiento colectivo. Adrián se quedó congelado, y Lucía palideció. Yo levanté el recibo para que todos lo vieran, el papel amarillento con los sellos del banco, con mi firma torpe, con la fecha que marcaba el inicio de todo. Un notario que estaba entre los invitados, porque en esas bodas siempre hay abogados y empresarios, se acercó curioso. «¿Puedo ver ese documento?», me preguntó con respeto. Le entregué el papel y él lo examinó. «Es auténtico», dijo al cabo de unos segundos. «Esto certifica un pago directo a la Universidad de Arquitectura, a nombre de Lucía Ramírez de Gálvez, y está registrado». Los murmullos se hicieron más intensos. Lucía intentó arrebatarle el documento, pero el hombre se apartó. «Esto tiene valor legal, señora». Adrián bajó la cabeza, abrumado por la mirada de los invitados. «Yo no quiero dinero», continué. «Solo quiero que se sepa la verdad, que el cimiento de todo lo que ustedes celebran hoy fue el sacrificio de una mujer que vendió su techo para que ustedes tuvieran uno más grande». El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Lucía respiraba agitadamente. Adrián miraba al suelo. La novia observaba con una mezcla de desconcierto y lástima. Yo guardé el recibo en el sobre, lo cerré con cuidado y lo coloqué sobre la mesa de los novios, junto a las copas de champaña. «No vine a avergonzarlos», añadí. «Vine a recordarlos». Y sin más, di media vuelta y caminé hacia la salida. Nadie se movió. Solo Petra me siguió con la mirada, con los ojos brillantes de orgullo y de tristeza. Al cruzar el portón, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Sentí que me quedaba sin fuerza, que el peso de tantos años me caía encima de una vez. Me senté en el borde de la acera, sin poder controlar el temblor de las manos. Las luces del jardín seguían brillando detrás de mí, pero ya no significaban nada. Todo lo que había soñado se había desmoronado en un instante. No me dolía haber sido pobre, ni haber trabajado toda la vida, ni siquiera haber vendido mi casa. Me dolía haber amado tanto sin ser reconocida. Caminé hasta la parada del autobús, pero no lo tomé. Me quedé allí, viendo pasar los coches, cada uno lleno de risas ajenas, mientras yo trataba de recomponer los pedazos de mi dignidad. Saqué del bolso el relicario que no alcancé a entregar.
Lo abrí, miré la foto del pequeño Adrián y le hablé bajito. No te culpo, hijo. Solo espero que algún día recuerdes quién te enseñó a decir tus primeras palabras. Una lágrima cayó sobre el metal y se secó al instante, como si el aire mismo tuviera prisa por olvidarme. Cuando regresé a mi casa, Petra me esperaba en la puerta. Lo hizo, comadre, me dijo. Lo que tenía que hacerse ya se hizo. Entré sin responder. Me quité los zapatos y me senté en la cama. Por primera vez en muchos años, no recé, no porque hubiera perdido la fe, sino porque necesitaba silencio para escucharme. Pensé en Lucía, en su cara blanca de vergüenza, en el nieto que me gritó mendiga delante de todos, en los aplausos falsos que después seguramente siguieron sonando como si nada hubiera pasado. Esa noche supe lo que era tocar fondo. No por la pobreza ni por el abandono, sino por la certeza de que ya no quedaba nadie de mi sangre que recordara lo que es el amor verdadero. Me dormí tarde, con el sobre del recibo sobre el pecho, como quien abraza su única verdad. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de mí, algo se detuvo para siempre. No sabía que, en ese mismo instante, las grietas que había abierto la vergüenza se convertirían en el principio de mi redención. Porque a veces, antes de renacer, una madre tiene que morir un poco por dentro. Y aquella noche, yo morí. Los días después de la boda fueron un silencio largo, un silencio de esos que no se rompen, ni con los pájaros de la mañana, ni con el ruido de los camiones que pasan frente a la casa. Yo no salía. Me sentaba junto a la ventana con la cajita vacía sobre las rodillas, mirando el polvo que se levantaba en la calle. Petra venía a verme cada tarde con café y palabras que querían consolar, pero ninguna palabra alcanzaba. La vergüenza pública no era lo que más dolía. Lo que dolía era la certeza de que mi sangre me había borrado de su historia. Pasaron semanas antes de que me atreviera a tocar el sobre con el recibo otra vez. Lo abrí una noche de lluvia y vi que la tinta empezaba a desteñirse. Entonces comprendí que, si no hacía algo, la verdad acabaría desvaneciéndose igual que ese papel. Me vestí, tomé mi rebozo y salí rumbo al pueblo para buscar a un abogado. La gente me miraba con curiosidad. Algunos habían visto el escándalo en las redes, porque alguien lo grabó con el teléfono. En el mercado, una vendedora me dijo: «¡Ay, doña Elvira, yo la vi! ¡Qué valor tuvo usted!». Ojalá todas las madres fueran así. No supe qué responder. Valor no era necesidad de respirar. En la plaza principal encontré una oficina modesta con un letrero que decía «Lic. Rodolfo Morales, abogado y notario». Entré temblando, no por miedo al hombre, sino por miedo a que me dijera que nada de lo mío tenía validez. Le conté mi historia, le mostré el recibo, las cartas antiguas de la universidad, todo lo que guardaba como un tesoro. Rodolfo era un hombre joven, con mirada franca. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me ofreció un vaso de agua y me dijo con calma: «Doña Elvira, este documento es real y puede usarse para demostrar que usted aportó el dinero que permitió los estudios de su hija. No sé si quiera hacer una demanda, pero tiene derecho a registrar este acto como parte de su patrimonio familiar». Lo miré sin entender del todo. Él sonrió. «No se trata de dinero, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «Se trata de dignidad», dije. «Entonces, vamos a devolverle su nombre». Durante los meses que siguieron, ese abogado se convirtió en mi único aliado. Me ayudó a buscar los registros de la venta de mi casa, a certificar los depósitos,
a poner todo por escrito. Petra me acompañaba a veces, con su bolsa llena de dulces y su fe inquebrantable. Comadre, esto va a dar fruto. Ya verá. Dios tarda, pero no olvida. Yo asentía, sin querer ilusionarme. Solo quería que en algún rincón del mundo quedara constancia de que yo existí, de que no fui una carga, sino un cimiento. Un día, Rodolfo me llamó al despacho con una expresión distinta. Doña Elvira, encontré algo que puede interesarle. Me mostró unas escrituras antiguas, el terreno que mi esposo y yo habíamos comprado juntos antes de casarnos, ese mismo que luego vendí para pagar los estudios de Lucía. Resulta que la venta nunca se había registrado correctamente. El comprador murió antes de legalizarla, y el terreno, con los años, se había convertido en propiedad municipal, sin que nadie reclamara. Si iniciamos un proceso de recuperación, ese terreno puede volver a su nombre. No entendía mucho de leyes, pero comprendí que era como si el destino me devolviera lo que me habían arrebatado. Mientras tanto, la vida de Lucía y Adrián empezó a cambiar. Lo supe por los rumores del barrio y por los periódicos. La empresa de mi yerno se hundía en deudas, la boda de Adrián se había convertido en escándalo, y la joven esposa lo había dejado poco después. Dicen que los socios lo abandonaron y que los contratos se cancelaron uno tras otro. No me alegró. En mi corazón no había espacio para la venganza, solo para una tristeza vieja que ya no ardía, solo pesaba. A veces me sentaba en la cama y rezaba: Señor, no les des castigo, dales conciencia. Una mañana, mientras tejía, Petra entró agitada. Comadre, la andan buscando. Afuera, un auto negro esperaba. De él bajó un hombre de traje que no conocía. ¿Usted es doña Elvira Ramírez? Sí, señor. Vengo de parte de la familia Gálvez. Su hija desea hablar con usted. No sé qué me empujó a aceptar. Tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar de una vez por todas. Me llevó hasta una casa enorme en las afueras de la ciudad. Lucía me recibió en la sala, demacrada, con ojeras y el gesto cansado. Mamá, gracias por venir. Su voz era otra, apagada. No sabía a quién más acudir. Adrián está mal, no duerme, no come. Desde aquella noche, todo se vino abajo. Yo la escuchaba sin moverme. La gente nos dio la espalda. Los inversionistas retiraron su apoyo. Dicen que el apellido Gálvez ya no significa nada. Guardé silencio. Necesito que retire esa denuncia, o lo que haya hecho con ese abogado. Me está complicando la vida. Respiré hondo. No hay denuncia, hija. Solo quiero que conste la verdad. No quiero su dinero, ni su apellido, ni su compasión. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Mamá, yo sé que te fallé. Pero entiéndeme. Tenía miedo de que se burlaran de mí, de que dijeran que venía de la pobreza. Me acerqué despacio y le tomé las manos. No se burlan de quien viene de abajo, hija. Se burlan de quien olvida de dónde viene. Ella empezó a llorar, de ese llanto que no hace ruido, que solo deja caer lágrimas espesas. La abracé y por un instante sentí a la niña que fue, la que se dormía abrazada a mí. Perdóname, murmuró, te perdono, pero no puedo olvidar. Nos quedamos así un largo rato, sin palabras. Al irme, me pidió que le dejara el recibo, pero me negué. No, hija, ese papel es mi historia,
y la historia no se presta. Pasaron semanas sin noticias, hasta que un día Adrián apareció en mi puerta. No el muchacho altivo de la boda, sino un hombre flaco, con los ojos rojos y la voz quebrada. «Abuela, vengo a pedir perdón». Me quedé quieta. No te imaginas lo que he pasado. Nadie me habla, me quedé sin trabajo, mi esposa me dejó. Y todo el mundo repite esa escena. La gente dice que humillé a mi propia abuela. Se arrodilló frente a mí, llorando como un niño. No vine por dinero, vine porque no puedo vivir con esa culpa. Lo miré largo rato. No era fingimiento, era desesperación. Le puse una mano sobre la cabeza. «Levántate, hijo. El castigo ya lo tienes. La vergüenza es un látigo que no se ve, pero sangra». Él sollozaba. «¿Podrás perdonarme algún día? Tal vez, cuando aprendas que la humildad no se viste, se siente». Aquel encuentro removió en mí algo que creía dormido. Volví a soñar con mi esposo, con la casa vendida, con las risas de Lucía cuando era niña. Recordé todo lo que había entregado y comprendí que, aunque ellos me hubieran borrado, mi amor seguía siendo la única raíz verdadera que tenían. Pero también supe que no bastaba con sentir, debía actuar. Fui de nuevo al despacho de Rodolfo y le dije: «Hagamos lo que sea necesario para registrar ese terreno. Quiero que quede a mi nombre, y luego veré qué hacer con él». El abogado sonrió satisfecho. «Ya presenté los papeles, doña Elvira. Todo apunta a que el terreno vale mucho más de lo que imagina. Se construyeron edificios alrededor. El valor subió como la espuma. Yo lo escuchaba como quien oye una historia ajena. El dinero ya no me importaba. Lo que me importaba era cerrar el círculo. El proceso tardó meses, pero al fin llegó el día en que el notario me llamó para firmar. Tenía frente a mí el documento que declaraba mi derecho de propiedad. Firmé despacio, con las manos firmes por primera vez en años. Rodolfo me miró con respeto. «Aquí tiene, doña Elvira. Es dueña legal de un terreno que vale millones». No supe qué sentir. Tal vez alivio, tal vez incredulidad. Pensé en mi marido, en Lucía, en Adrián, en todo lo que ese papel significaba. «¿Y ahora qué va a hacer?», me preguntó el abogado. «Vivir», respondí. Sin embargo, la noticia se esparció más rápido de lo que yo hubiera querido. A la semana, los periódicos locales hablaban de una anciana que había recuperado una propiedad millonaria. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos me llamaban ejemplo, otros decían que todo era mentira, pero lo peor fue que esa noticia llegó a oídos de Lucía y Adrián. Volvieron a buscarme, esta vez con otra cara. Llegaron juntos, bien vestidos pero humildes en el gesto. Traían flores, pasteles, promesas. «Mamá, queremos hablar», dijo Lucía. «Abuela, hemos cambiado», añadió Adrián. Yo los hice pasar. Serví café y los escuché. Hablaban de familia, de segundas oportunidades, de cómo querían enmendar las cosas, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia el sobre con el documento sobre la mesa. «Díganme la verdad», les dije al fin. «¿Vienen por mí o por el terreno?» Nadie respondió. Lucía bajó la cabeza. Adrián apretó los labios. «Mamá, no es por el dinero, pero somos tu sangre. Nos corresponde». Sus palabras fueron una daga.
La sangre no compra derechos, hija. La sangre se honra con hechos. Me miraron en silencio. No quiero pelear, dije, pero tampoco quiero que me mientan. Si tanto les interesa, esperen. Cuando me vaya, la mitad será de ustedes, porque así lo dice la ley. Pero mientras viva, este terreno será mi libertad. Esa noche, cuando se fueron, sentí que mi corazón estaba en paz. Había tardado toda una vida en entender que la justicia no siempre llega de los tribunales, sino del alma que deja de temer. Me dormí mirando el documento que descansaba sobre la mesa, ese que no representaba riqueza, sino vindicación. Al amanecer, el sol entró por la ventana y me pareció escuchar la voz de mi marido. «Lo lograste, Elvira. Ya puedes descansar». Pero el descanso no llegó aún. Faltaba el último paso, el más difícil: demostrar que la verdad, cuando se defiende con dignidad, puede ser más poderosa que cualquier fortuna. Y yo, una vieja costurera olvidada, estaba lista para hacerlo. No recuerdo haber dormido bien desde aquella noche en que firmé los papeles del terreno. Tal vez fue la emoción o el presentimiento de que algo se avecinaba. En el barrio, la gente me saludaba con respeto, me ofrecían asiento en la panadería, me decían: «Doña Elvira, usted nos da orgullo». Yo sonreía, pero en el fondo sabía que el respeto del pueblo y la codicia de los míos pronto se encontrarían en el mismo camino. No me equivoqué. A los pocos días recibí una carta formal, con membrete y todo. Lucía y Adrián me citaban en una notaría del centro para aclarar asuntos patrimoniales de interés común. Sentí que la vida me volvía a poner frente al espejo del pasado, pero ya no era la misma mujer que temblaba ante sus gritos. Esta vez no llevaba miedo en la bolsa, sino verdad. El día señalado amaneció gris. Me puse mi vestido color vino, el mismo de la graduación, el mismo de la boda, el mismo que había resistido la vergüenza y el paso del tiempo. No por superstición, sino porque aquel vestido era testigo de toda mi historia, y si iba a enfrentar la última batalla, quería hacerlo acompañada de mis recuerdos. Petra insistió en ir conmigo. «No me la van a intimidar, comadre. Esos papeles los entendemos poco, pero la justicia se siente aquí», dijo, tocándose el pecho. Subimos juntas al camión y bajamos frente a la notaría, un edificio moderno, frío, de mármol y vidrio. Dentro, el aire olía a tinta, a café caro y a miedo disimulado. Lucía y Adrián ya estaban allí. Ella impecable, pero con las ojeras marcadas. Él, trajeado, con la corbata mal anudada y la mirada baja. En la mesa había 3 hombres de traje oscuro y el notario, el mismo que había estado en la boda, curiosamente. Lo reconocí por el lunar en la mejilla. «Buenos días, doña Elvira», dijo con voz profesional, pero en sus ojos había algo de respeto. «Estamos aquí para definir la situación del terreno que usted ha recuperado legalmente. Su familia considera que, por derecho, le corresponde una parte». Me senté sin responder. Lucía fue la primera en hablar. «Mamá, sabemos que ese terreno era de papá y que tú lo vendiste para ayudarme. Pero legalmente, como heredera, tengo derecho a participar en las decisiones». Adrián asintió. «Abuela, no queremos quitarte nada, solo que todo quede en familia». Yo los miraba
y sentía una calma extraña, como si los años de dolor se hubieran convertido en un muro invisible entre ellos y yo. Hija, empecé despacio, yo vendí esa casa para que tú estudiaras. No lo hice esperando recompensa, pero el destino quiso que ese terreno volviera a mis manos, no por suerte, sino porque Dios quiso dejar constancia de mi sacrificio. Lucía suspiró, exasperada. No hablemos de Dios, mamá. Hablemos de papeles. Los abogados dicen que si usted nos nombra en la escritura, todo será más fácil. Podemos administrar juntos el terreno, hacer algo rentable. La palabra rentable me revolvió el estómago. ¿Y desde cuándo la sangre se mide en rentabilidad?, pregunté. Adrián intervino, nervioso. Abuela, no se lo tome así. Queremos ayudarla, que viva bien. El notario carraspeó, incómodo. Permítanme intervenir. Doña Elvira, la propiedad está a su nombre y tiene plena libertad de decidir. Nadie puede obligarla a compartirla. Lucía lo fulminó con la mirada. Con todo respeto, licenciado, no se trata de obligar, sino de evitar conflictos familiares. Me reí, con una risa que salió sola, una risa vieja, áspera, de esas que arrastran décadas de decepciones. Conflictos familiares. Si hubieran pensado en la familia cuando me gritaban mendiga, no estaríamos aquí. Adrián bajó la cabeza. Lucía se mordió los labios. Mamá, por favor, no traigas eso otra vez. Claro que lo traigo, porque esa humillación fue el precio de su olvido, y el olvido también se paga. Petra, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó despacio. Con su permiso, señor notario, dijo con firmeza. Yo estuve allí esa noche. Yo vi cómo la corrieron de la boda, y si no fuera porque ella mostró ese papel, hoy seguirían riéndose de una madre pobre que les dio todo. No vengan ahora con cariños de ocasión. El notario trató de calmarla, pero sus palabras ya habían hecho eco. El ambiente se volvió denso. Lucía se puso de pie. Mamá, no vine a pelear. Solo quiero que no nos dejes fuera. Hija, no te dejo fuera. Eres parte de mí, y lo serás hasta el día que muera. Pero este terreno no es herencia, es justicia, y la justicia no se comparte por obligación. Entonces Adrián se levantó, con lágrimas contenidas. Abuela, yo sé que te fallé. He aprendido más en un año de ruina que en toda mi vida de abundancia. Si me diera la oportunidad, yo querría reparar el daño, trabajar ese terreno para ti, demostrarte que aprendí. Lo miré con compasión. No necesito obreros, hijo. Necesito memoria. Si de verdad aprendiste, honra mi nombre sin pedir nada a cambio. Sus lágrimas rodaron. ¿Podrías al menos venir conmigo al terreno para que me cuentes su historia? Acepté, no por él, sino por mí. Quería cerrar ese ciclo con mis propios pasos. Salimos de la notaría y condujimos juntos hacia las afueras de la ciudad, hasta el viejo terreno. Era más grande de lo que recordaba. Habían crecido árboles donde antes había polvo, y al fondo se veía el muro derruido de lo que alguna vez fue nuestra casa. El viento olía a tierra nueva. Caminé despacio, con Adrián a mi lado. Aquí estaba la cocina, le dije. Tu abuelo levantó esas paredes con sus manos, y allá, donde ves esas piedras, estaba el limonero que plantó cuando naciste tu madre. Adrián me escuchaba en silencio, con los ojos vidriosos. Perdón por haber olvidado todo esto, abuela.
Si pudiera regresar el tiempo no regresa, hijo, pero deja señales. Lo importante es no taparlas. De pronto, sentí una presencia detrás. Era Lucía. Nos había seguido, tal vez por miedo a perder lo que aún no entendía. «Mamá, este lugar me da miedo», dijo, mirando alrededor. «Huele a pasado». «El pasado no huele, hija. Huele el remordimiento». Ella no respondió. Se acercó al muro y acarició una piedra. «¿Aquí vivíamos?» «Sí, aquí aprendiste a caminar. Aquí te caíste por primera vez. Aquí me prometiste que serías buena conmigo siempre». Su rostro se contrajo. «Lo olvidé, mamá. Lo olvidé todo». «Sí», dije, «y por eso te perdí». Nos quedamos los tres en silencio, escuchando solo el viento. Adrián rompió el mutismo. «Abuela, ¿qué vas a hacer con el terreno?» «Todavía no lo sé, pero no lo venderé. Este pedazo de tierra guarda mis lágrimas y mis amaneceres. Es lo único que no me traicionó». Lucía se volvió hacia mí. «Podrías construir algo, una escuela, una casa de retiro». Sus palabras se quedaron suspendidas. De repente, sentí claridad. «Una escuela», repetí. «Tu padre fue maestro. Él siempre soñó con enseñar a los que no tenían nada. Tal vez ese sea el destino de este lugar». Lucía me miró sorprendida. Adrián asintió. «Podríamos ayudarte, abuela». Sonreí, no con ironía, sino con ternura cansada. Si quieren ayudar, háganlo sin esperar nada. Que sus manos aprendan a dar sin contar. Adrián extendió la suya y la puse sobre la mía. «Te lo prometo». Lucía, en cambio, solo bajó la cabeza, como quien aún no sabe si puede mirar la luz de frente. Esa tarde, antes de irnos, me quedé un rato sola. Caminé hasta el centro del terreno y enterré el sobre con el recibo, el mismo que había mostrado en la boda. Lo envolví en un pañuelo limpio y lo cubrí con tierra. «Aquí descansa mi vergüenza», murmuré. Y también mi verdad. Sentí una paz que no conocía. Al volver al coche, Petra me esperaba con una sonrisa. «Ya está hecho, comadre». «Sí», respondí. «Ya está hecho». Los meses siguientes fueron distintos. Adrián comenzó a visitarme cada semana. Traía herramientas, planos, ideas. Me hablaba con respeto, me escuchaba. Lucía, en cambio, venía poco, pero cada vez con un gesto más humano. Se le notaba el arrepentimiento, aunque no sabía cómo convertirlo en palabras. Una tarde, cuando el terreno ya tenía cercado y algunos obreros trabajaban, la prensa apareció. Querían entrevistarme. «La abuela del escándalo», decían. Acepté una sola entrevista, no para mí, sino para dejar testimonio. Frente a las cámaras, conté mi historia sin dramatismos, con la voz firme. No busco venganza, busco verdad. Y la verdad, aunque llegue vieja, siempre llega con paso firme. Aquella frase recorrió los noticieros y las redes. Gente de todo el país empezó a mandar donativos para la escuela que íbamos a levantar en el terreno. Cuando se colocó la primera piedra, Adrián tomó el micrófono y dijo con voz temblorosa: «Esta escuela llevará el nombre de mi abuela, porque ella me enseñó la lección más grande, que la dignidad no se hereda, se conquista». Todos aplaudieron, y yo, desde mi silla, cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran sin vergüenza. No eran de tristeza, sino de descanso. Esa noche, de regreso en casa,
encendí una vela frente a la foto de mi esposo y le hablé en voz baja. Lo logramos, viejo. No con rencor, sino con justicia. Afuera, el viento movía las cortinas y, por primera vez en muchos años, el silencio no dolía. Era un silencio de paz, de esos que anuncian que todo está en su lugar. Y supe, con la certeza de quien ha visto demasiado, que mi historia no terminaba ahí, sino que recién empezaba a ser contada por quienes, al fin, habían aprendido a escuchar. Han pasado 2 años desde aquel día en que se colocó la primera piedra de la escuela. A veces me parece un sueño ver cómo, donde antes había polvo y abandono, hoy hay risas, cuadernos abiertos y niños corriendo entre los árboles que sobrevivieron al tiempo. El letrero de la entrada dice Escuela Comunitaria Elvira Ramírez, y cada vez que lo leo me tiemblan las manos. No por vanidad, sino por la extraña sensación de que mi nombre, por fin, dejó de ser un susurro olvidado. Me convertí en parte del suelo, en parte de la memoria de este barrio que me vio envejecer. La gente me saluda con cariño. Los niños me llaman la abuelita de la escuela, y yo les contesto con una sonrisa que ya no es amarga, sino llena de luz. Petra sigue viniendo todos los días. Se sienta conmigo en el corredor y miramos a los maestros jóvenes dar clases bajo los árboles. Ve, comadre, le dije que Dios no olvida, me repite, mientras acomoda su rebozo. Yo solo le agradezco con la mirada. Ella fue mi testigo. Mi voz, cuando no tenía fuerza, la única que me recordó que aún valía la pena hablar. Gracias a ella y al licenciado Rodolfo, todo quedó en regla. El terreno, la escuela, mi tranquilidad. Lo que comenzó como una herida abierta terminó siendo el refugio de muchos. A veces pienso que quizá ese era el destino que estaba escrito desde que vendí aquella casa, que el sacrificio de una madre no se perdiera en el olvido, sino que floreciera para otros. Lucía viene de vez en cuando, siempre trae flores, a veces pasteles, a veces solo su silencio. Se sienta frente a mí sin saber por dónde empezar, pero ya no la juzgo. La miro y veo en su rostro el cansancio de los años vividos en la soberbia, la culpa que se disfraza de elegancia. Un día se atrevió a decirme: «Mamá, cada vez que paso por aquí y veo a esos niños estudiar, entiendo lo que usted quiso enseñarme». No era pobreza lo que me daba vergüenza, era mi propio vacío. Sus palabras me temblaron en el pecho. La abracé sin responder. No necesitábamos más explicaciones. A veces, el perdón no se dice, se comparte en silencio, como el pan recién hecho que se parte en 2. Adrián, en cambio, se convirtió en mi compañero de días. Viene a la escuela todas las mañanas, ayuda a los maestros, revisa las reparaciones, organiza eventos. Ya no es el joven altivo de antes. Sus manos, que antes solo conocían el volante de un coche de lujo, ahora se ensucian de tierra, de pintura, de trabajo. «Abuela», me dice a menudo, «aquí aprendí lo que es el valor verdadero». Y yo le respondo: «El valor no está en tener hijo, sino en devolver». A veces me pide que le cuente historias de su madre de niña, y yo lo hago con ternura, sin rencor, porque quiero que recuerde lo bueno que alguna vez existió entre nosotras. Él escucha atento, como si cada palabra fuera una semilla que quiere plantar en su propio corazón. Una tarde de abril, mientras los niños jugaban en el patio,
me trajeron una carta. Venía del gobierno local. Pensé que sería algún trámite, pero al abrirla, leí que querían reconocerme públicamente por mi labor comunitaria. Yo reí bajito. ¿Labor comunitaria? Si lo único que hice fue amar a los míos, aunque me doliera. Pero Petra insistió en que debía ir a recibir el reconocimiento. No es por usted, comadre, es por todas las madres que han sido humilladas y siguen en pie. Así que acepté. La ceremonia fue sencilla, en el mismo patio de la escuela. Vinieron maestros, vecinos, periodistas. Lucía estaba allí, y también Adrián. Cuando me entregaron el diploma y aplaudieron, sentí que mi corazón, tan golpeado, por fin descansaba. Tomé el micrófono y hablé despacio, con la voz que ya no tiembla. Yo no hice esto sola. Lo hice con la fuerza de mi esposo, que fue maestro, y soñó con enseñar sin esperar nada a cambio. Lo hice con la ayuda de una amiga fiel, y con la mirada de un nieto que supo pedir perdón. Pero, sobre todo, lo hice porque me negué a morir invisible. A todas las madres que alguna vez fueron llamadas mendigas, locas o estorbo, quiero decirles que no busquen venganza, busquen verdad, porque la verdad, cuando se defiende con amor, se vuelve justicia. El aplauso fue largo, pero lo que más me conmovió fue ver a Lucía llorando entre la multitud, con el rostro limpio, sin maquillaje, como aquella muchacha que fui capaz de criar sola, con mis manos. Esa noche regresamos a casa en silencio. Adrián manejaba, Lucía miraba por la ventana. Cuando llegamos, me ayudaron a bajar del coche y se quedaron conmigo en el patio. El cielo estaba lleno de estrellas y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. «Mamá», dijo Lucía, «si tuviera otra oportunidad, lo haría todo distinto». «La tienes», respondí. «Cada mañana es una oportunidad». Se quedó en casa esa noche, y cuando la vi dormir en la vieja habitación que un día fue suya, sentí que el tiempo, por fin, había cerrado su círculo. Hoy, cuando amanece y escucho las campanas de la escuela, sé que ya no tengo cuentas pendientes. Mi vida fue una costura larga, con hilos de amor, de dolor y de paciencia. Algunos trozos quedaron torcidos, otros rotos, pero el manto final cubre lo esencial, la dignidad. He aprendido que la riqueza no está en lo que se hereda, sino en lo que se enseña. Y si algo dejo atrás, no serán terrenos ni papeles, sino la lección de que la verdad no envejece. Cada tarde, antes de cerrar los ojos, tomo mi taza de café de olla y miro el retrato de mi esposo. Le hablo bajito, como siempre. Viejo, ya no duele, ya no me pesa. En la pared cuelga el diploma que me dieron, pero lo que más miro es un dibujo que un niño me regaló. Me pintó con un rebozo y flores en el cabello, al pie de una escuela. Abajo escribió: «Gracias, abuelita Elvira, por darnos futuro». Y entonces entiendo que la vida, con todas sus crueldades, al final sabe recomponer lo que rompe. Así quiero que me recuerden, no como la mendiga de una boda, sino como la mujer que convirtió su humillación en esperanza, porque uno no elige las heridas, pero sí lo que hace con ellas. Yo las convertí en semillas, y ahora florecen, día tras día, en las risas de los niños que estudian bajo el mismo sol que un día me vio llorar. Y cuando llegue mi hora, no quiero lágrimas ni luto,
Solo quiero que toquen música suave, que sirvan pan dulce y que alguien diga en voz alta: Doña Elvira no buscó venganza, solo verdad. Entonces sabré que todo valió la pena, porque la verdad, cuando se pronuncia sin odio, tiene el poder de limpiar el alma, y la mía, por fin, está en paz.